Nos pasaríamos... Entonces, perdón, este acuerdo, como el plazo terminaba el 15 de marzo, claro, no podíamos esperar al Pleno y por eso se hizo por decreto que hay que ratificarlo ahora, ¿eh? Porque si no... Así es. ¿Votos a favor de la propuesta? Pues queda aprobada por unanimidad. Punto número 6. Contratación, licitación para la ejecución de las obras de construcción del pabellón polideportivo municipal de Sisona. Declaración de licitación desierta. El concejal de contratación, Ricardo, ¿nos haces un resumen? Bueno, com ja vaig dir en el plenari de febrer, al dia següent del plenari teníem taula de contratació per a veure la documentació que havia presentat l'única empresa que s'havia presentat al negociar sense publicitat. Quan vam obrir el sobre vam veure que la proposta, que este sobre el que era ratificar-se en l'oferta que havia presentat jo anteriorment o inclús rebaixar el preu, com així la marca la llei en aquests procediments. La sorpresa va ser que no sols no havia mantingut el preu inicial, sinó que l'havia incrementat i, per tant, no compleix el que marca la llei de contractes i que deixar desert el concurs de la licitació de l'obra del pavelló. Intentor de paraula, si voleu intervindre. Sí. Me gustaría preguntar una cosa. Lo estuvimos hablando en las comisiones, pero si el señor secretario nos puede orientar con este tema, hubieran podido presentar la oferta por el precio y luego haber subido bajo un acuerdo, ¿no? Sí. Hombre, vamos a ver. Ellos presentan, en el negocio de publicidad presentan primero una oferta. Se abre el sobre y presentaban, ellos presentaban la oferta al tope justo de lo que había salido a licitación. Entonces luego se les da un plazo para presentar la oferta definitiva. Esa oferta definitiva, la verdad es que siendo uno solo, como era en este caso, yo lo que hubiera hecho, si hubiera dependido de mí, yo hubiera presentado la oferta a tope, hubiera adjudicado el contrato. Una vez adjudicado, primero hubiera pedido una actualización de precios, por los años que ha pasado, pues podía haber sido factible, se hubiera podido admitido, y después a lo largo de la obra, pues normalmente las obras grandes que duran mucho tiempo, siempre hay modificaciones de proyecto, modificaciones sobre todo modificaciones de contrato, y podrían haber hecho eso. Y en vez de hacer eso, yo creo que fue un error de ellos que se equivocaron y presentaron una oferta que eran 7, no me acuerdo ahora cuánto era, 7 millones y pico. Que 7.101.338, que a lo mejor eso es lo que ellos pensaban que iba a resultar finalmente la obra, pero no tenían que haberlo presentado con la oferta definitiva, porque siendo superior al límite de licitación no se puede admitir. Se hubiera podido presentar 4.497.000 y luego a lo largo del contrato haberlo subido. La verdad es que lo podrían haber hecho. Vale, simplemente eso. Gracias. Sí, Javier. Sí, hablando de la circunstancia, sí que es cierto que en el caso que la empresa hubiera solicitado una actualización de precios, eso significaría que hubiera habido que modificar el proyecto y que, lógicamente, esa modificación del proyecto tendría que haber pasado por este plenario y haber sido aprobado, lógicamente. Sí, porque el órgano de contratación en esta obra es el Pleno Municipal. Para dejar constancia de ello. Sí. Y también la modificación, si era posible, de poner el dinero. Bueno, también, claro. Es otra. Esa es la importante. Es otra. Claro. Y en esas modificaciones de proyecto que hablaba el secretario y que yo aquí también he explicado más de una vez, se puede ir hacia arriba y hacia abajo. La empresa puede pedir una actualización de precios, pero desde este ayuntamiento siempre tendríamos que haber estado de acuerdo. No tendríamos que haber aceptado lo que dijera la empresa. Eso también debe quedar claro, ¿vale? En ese caso de negociación tendría que haber un acuerdo por ambas partes. Primeramente un informe técnico avalando lo que dijera la empresa, pero también tendría que haber habido un acuerdo, es decir, que no tendríamos la obligación de aceptar cualquier cosa que diga la empresa, ¿vale? En ningún caso. Una pregunta más, si se me permite. Dijéramos que en el supuesto que estamos planteando ahora mismo, ¿no hubiera sido mucho más ético el proceso si lo que se hubiera hecho en caso de saber que se iba a subir el precio del pabellón hubiera sido redactar directamente o solicitar directamente una nueva redacción del proyecto? Porque de esta manera estábamos haciendo un proyecto a medida a una sola empresa.
No. que era la que hubiera salido, bueno, del planteamiento que sale No, aquí. ahora te contesto. Del planteamiento que sale aquí, de alguna manera, si se le concede administrativamente el contrato, luego se solicita una actualización de precios y dentro de esa actualización de precios, como comenta la señora alcaldesa, se podría haber hecho un modificado donde incluso el precio hubiera ido hacia abajo, hubiera sido la misma empresa la que hubiera acabado haciendo el pabellón. Por lo tanto, era mucho más limpio y ético, pienso desde mi punto de vista y mi opinión, haber solicitado directamente una modificación del proyecto hacia arriba o hacia abajo y haber hecho una nueva licitación desde el principio. Sí. A ver, te digo que no porque este expediente de contratación queda desert el 27 d'octubre del 2022. No, perdona. El 24 de febrer del 2022 queda desert, ¿vale? Queda desert i el pavelló queda desert i ja està. El tema és que en els seguents mesos, sobretot en estiu, n'hi ha 4 o 5 empreses, no me'n recordo, no una, 4 o 5 empreses que diuen que sí que fan el pavelló en aquest preu. I entonces és quan, en octubre, es fa este negociat sense publicitat. I no es convida sols a aquesta empresa, per això estic dient que no està fent-se-li un tratge a aquesta empresa. Perquè n'hi ha 5 empreses interessades en fer. La sorpresa és que de 5 empreses o 4 empreses, no me'n recordo quan eren, sols se'n presenta una. 5 empreses, sols se'n presenta una. I té pinta que aquesta empresa no s'ha presentat a molta licitació pública, perquè la forma de presentar la documentació des del primer moment ha sigut prou, ha deixat prou que desitjar. I ja l'últim pas ha sigut este. Quan la llei diu que no pots passar-te'n del tope de licitació, presentes un 70% més del tope de licitació. És que no té ningú sentit. No sabem si és que l'empresa no sabeu. No vull dir si ho ha fet... Ens ha estat marejant molts 3 mesos, si és que ha vist que després els números no eixien, si és que s'ha passat un pas perquè no té experiència en la licitació pública, no sé el que ha passat, però no... Però que en ningú cas esto s'ha muntat per a que Estructures LIM faci el pavelló i molt menys s'ha muntat perquè Estructures LIM faci el pavelló per el preu que al final ha dit que es farà. El secretario quería añadir. Yo quiero aclarar una cosa. Cuando me ha preguntado José Martínez, claro, yo le he dicho lo que yo hubiera hecho conociendo la legislación de contratación. Claro, yo me lo hubiera adjudicado y hubiera pedido todo lo que he dicho. Esta empresa, como bien ha dicho Ricardo, a mí también me da la impresión de que con experiencia de contratación con la Administración no tiene ninguna. Porque lo que a mí me da la impresión, yo creo que también a más de uno, es que en vez de presentar el precio definitivo, ellos han presentado el precio que para ellos valía hacer la obra. Y claro, lo han presentado, no se podía presentar y no se podía admitir presentando eso. Lo que yo he querido decir es que aunque se pidan actualizaciones de precios, se pidan modificaciones de contrato, modificaciones de proyecto, si la corporación, o sea, si el pleno que es el órgano de contratación no lo acepta y no lo admite, pues no se modifica, ni se aprueba una actualización de precios, ni se aprueba nada. Eso tiene que quedar claro también. Una última cosa. Yo, vamos, sin conocer la circunstancia, tampoco he planteado que fuera un traje a medida, si no lo hubiera dicho claramente. O sea, no, he dicho literalmente que hubiera sido un proceso diferente y más abierto en el caso que se hubiera planteado al revés. Pero bien es cierto que cuando una empresa contrata con el sector público y en un contrato de la administración pública, que es el verdadero contrato que rige después la ejecución de la obra, dice que un proyecto cuesta 4 millones de euros y después solicita una actualización de precios y no se hace, luego hay que resolver ese contrato. Y él ya ha dicho que esa obra iba a costar 4 millones de euros, con los perjuicios que ello le podría suponer a la propia empresa en el caso de tener que renunciar a ejecutar la obra. Por lo tanto, en cierto modo, romper también una pequeña lanza hacia la empresa que creo que se vio involucrada en la circunstancia y en un momento dado dio el abismo de decir si se podía aprobar o no se podía aprobar esa modificación de precio y pasó el presupuesto que pasó. Vamos, desde mi punto de vista, como tú muy bien has dicho, o como ha dicho muy bien el secretario, desde mi punto de vista y desde mi leal saber y entender. Con una puntualización. Y es que este negociado sin publicidad no se monta porque el Ayuntamiento de Gijona quiere a toda costa sacar la licitación del pabellón. Este negociado sin publicidad se monta porque hay 5 empresas que dicen, oiga, he visto el proyecto y con ese dinero hago el pabellón.
Sí, ¿vale? si no se hubiesen tomado otras Que decisiones. sí, que durante Pero el bueno. 2022, guerra, subida de precios, tal cual, y sí que es verdad, y de hecho en el anterior proyecto ya estuvimos mirando de si le poníamos el 3% o no le poníamos el 3% a la empresa que sí, que llegó hasta el final y después retiró la oferta, antes de la adjudicación. ¿Vale? Entonces sí que es verdad que el siguiente paso, si retiraba la oferta, era ponerle el 3% del valor de licitación. Pero vamos, que sí que hemos perdido todos 6 meses ahí. No es del pabellón directamente, sino que yo no quería juzgar a la empresa en sí, si ha entrado a tal. Yo creo que una empresa que yo no conozco de nada, pero es una empresa que ha hecho obras importantes, no creo que desconozca el sistema de administración pública. Ha hecho la obra del campo del Villarreal. Sí, no, pues... Entonces no estamos para juzgar aquí. No, Simplemente he dicho... Yo quiero aclarar una cosa, perdona. Por la documentación que presentaron y las obras que habían hecho, todo eran obras que ninguna... Eran obras muy grandes, pero como privadas. toda la ampliación de Claro, Villarreal, pero y a eso me refiero, polideportivos que muy no grandes, estamos para juzgar, pero que- todo Obras en privadas. obras privadas. Ninguna a la administración. Eso sí que Claro. es cierto, ¿eh? No es fácil trabajar con la De administración. hecho, tiene la clasificación, ya está completamente es una gran preparada y eso para hacer esta De obra. que no haya malinterpretaciones, es una gran empresa, ¿vale? Pero en este caso, pues... Pero que no no hay lo nada. conozco de nada, que simplemente que era por la pregunta de si hubieran podido hacerlo de otra manera, y ya está. Muy bien. ¿Alguna intervención más? M'agradava més quan estava ahí, que era jo el primer. No, sí, no, sou vosaltres. Bueno, este tema ja l'hem pegat moltes voltes i el que a mi em sorprèn també sí, estem parlant que si una empresa presenta el projecte en 4 milions i després munta el pressupost, no? Volen dir, mira, jo ho presento i després jo ho muntaré. I dir, estem parlant de quantitats, crec que hi ha les que no acceptaven per fer el pavelló, o sigui, imagina't si acceptem la licitació d'esta en 4 milions i després ens toca pagar-ne 8. I res, jo penso que és moment de deixar este tema i tornar a moure de zero entre tots i parlar sobre les instal·lacions esportives de Xixona, que crec que les tenim totalment abandonades. I crec que hauríem, ara ja queda poc, ara ja no podem fer molt, però ara en tornar a maig o a juny, qui estiga així, que imagine que deu de mirar per este tema i tornar a moure de zero si volen tindre un pavelló o altres coses esportives dignes. Ja està, sols volia dir això. Molt bé, gràcies, Marcos. Alguna intervenció més? Sí, no sé quin era el comentari del pavelló, que ha sigut Bueno, això ha sigut la crònica d'una mort anunciada, perquè hem estat jugant sempre al límit en els preus d'un pavelló que molt discutit per totes les parts i la veritat, i creu-me que no m'alegre de que no es faci ni este ni ninguno, perquè al final quan un equip de govern tira cap avant en un projecte, jo crec que estigues d'acord o no, tipus a la biblioteca, pues, al final hi ha que tirar cap avant i és el bé de tots els xixonencs. Però bueno, s'ha denotat el jugar al límit i en un pavelló que era complicat des del primer dia per la ubicació. I estava clar que la càrrega i l'import d'aquest pavelló, per la ubicació que tenia, l'encaria i s'ha demostrat quan han pujat els preus del material que ha sigut inviable i és un pavelló inviable i sobretot la culpa la té i estic convençut de la ubicació, no per el material sinó perquè la ubicació i la construcció que té i aquest tipus de pavelló té un cost d'estructura molt gran i al tindre aquest cost d'estructura tan gran, en el moment que han pujat els preus s'ha desorbitat. Si haguera tingut una ubicació més idònia en un altre lloc més planet, es suposa que els costos d'estructura hagueren sigut menors i no haguera hagut impediment per a portar avant, com en altres pobles s'ha fet. Res més. Molt bé, gràcies, Juan Carlos. És que d'aquest tema hem parlat molt, durant molt de temps, i és una pena arribar a aquest punt, de veres, perquè és un molt bon projecte. La ubicació, tenim el poble que tenim, no és un poble pla, no és fàcil, ni molt menys, però sempre hem pensat que tindre totes les instal·lacions esportives juntes facilitava a la gent que fera esport i pensem que és una bona ubicació al costat de totes les instal·lacions esportives, al costat del centre de salut, poder anar caminant en bicicleta. Aquest poble tindrien aquesta sort. Allunyar-lo més del centre és complicar més el seu ús.
si s'haguera fet en el seu moment, estaríem ara disfrutant d'aquestes instal·lacions en el preu que tenia i no tindríem que estar ara patint el que estem patint. I és una pena per a tot el poble de Sisona. I jo també ho lamento molt. Però sí, s'ha de continuar defensant el poble i les instal·lacions esportives, aleshores, hem de continuar avant. També, afegir el que acabo de dir. Passaríem a votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé, doncs queda aprovada la proposta per unanimitat.